Qué bendición es, hermanos, el poder dirigirme hoy a ustedes desde este lugar de grabación que el Señor nos ha permitido en Misión Cristiana El Calvario, la Nueva Unión. Y como siempre, pues, el Padre Celestial nos ha delegado esa responsabilidad de poder compartir su palabra y ser parte también de los discípulos que comparten adiestramiento, discipulado, y compartimos el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Y en esta ocasión también se me ha delegado, y es una bendición. Esperamos y espero en Dios que esta palabra sea edificación para cada uno de ustedes, porque sabemos de que es el alimento que nos nutre cada día para poder permanecer y para poder establecer el reino de Dios. Y como todo buen discípulo del Señor, pues esperamos que tengamos esa actitud, de tener esa actitud correcta hacia los servicios, discipulados que se transmiten, ¿verdad? Porque sabemos que es nuestra responsabilidad y deber también el cumplir con las ordenanzas y reglas establecidas. El Señor nos ha venido hablando siempre de su propósito, nos ha venido hablando acerca del reino de Dios, el cual sabemos que el reino de Dios es un lugar en el cual cada uno de nosotros pues debemos de vivir correctamente de acuerdo a las demandas, de acuerdo al propósito, de acuerdo al objetivo, de acuerdo a las reglas establecidas en su palabra. El Señor nos ha estado demandando ese perfil, ¿verdad?, que cada uno de nosotros debemos de tener como hijos de Él, como discípulos que somos de Él. Entonces, también se nos demanda esa responsabilidad de vivir conforme a su propósito, conforme a su plan, conforme a las reglas. Y sabemos que el modelo por excelencia es el que se nos ha mostrado. En Hebreos 1:3, en la Reina Valera dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sabemos que el ejemplo por excelencia es nuestro Padre, pero dice que Él es el resplandor de la gloria del Padre. El Señor Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre, la misma imagen de su sustancia. Él es el ejemplo, Él es el modelo por excelencia. Y sabemos que la cultura del reino de Dios nos lleva a vivir bajo ese plan, bajo ese propósito, que tiene que ver con acciones, que tiene que ver con actitudes hacia las demás personas. Y cada uno de nosotros somos responsables de que cada acción, cada actitud sea la correcta, establecida por el Señor Jesucristo. Como Misión Cristiana El Calvario, Dios nos ha venido hablando acerca de vivir correctamente, de ser ejemplo, de ser modelo, de cumplir su propósito, de ser buenas personas, de ser buenos padres, buenos hijos, buenos ciudadanos, de ser ejemplo en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque eso es la verdadera vida de un hijo de Dios, el verdadero ejemplo de un hijo de Dios, el verdadero propósito. Pero por mucho tiempo a veces nosotros como discípulos, como iglesia, nos acomodamos. Pero el Padre dice en este tiempo que es momento de trascender. ¿Qué es trascender? Es continuar. Trascender es avanzar. Trascender es ya cumplí esto, pero voy por más. Es necesario continuar caminando hacia la meta, hacia ese propósito. No solo es saber el objetivo, no solo es saber los propósitos de Dios, sino que es necesario saber cómo lograr ese objetivo, cómo lograr el propósito. En otras palabras, estamos hablando de las acciones. Sabemos que el propósito del Señor acá en la tierra, como discípulos, como personas, es que la imagen de Él sea formada en nuestras vidas. Pero también sabemos que como el propósito, también como Misión Cristiana El Calvario, es presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Entonces, de esa manera es cómo vamos a llevar a cabo
ese propósito? ¿Cómo vamos a llevar a cabo esa misión, esos objetivos? Es necesario que nos encaminemos y avancemos para poder lograr esos objetivos y esos propósitos. Es necesario que nos tracemos metas, es necesario que nos evaluemos cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo, cómo estamos trabajando dentro de la obra del Señor Jesucristo y hasta este tiempo qué he logrado a través del Padre en mi vida. Entonces es necesario de trascender, pero también es necesario dejar todo patrón, todo esquema, todo aquello que nos ha estancado y que impide que nosotros trascendamos o avancemos. Tal y como el ejemplo que le pasó a Pedro. Pedro era necesario avanzar de acuerdo al tiempo, de acuerdo al plan y al propósito del Señor Jesucristo, por el cual el Señor lo había elegido. Pero Pedro tenía problemas de mentalidad, problemas de religiosidad, problemas de patrones en su mente. Y eso le impedía establecer el reino de Dios, buscar nuevas personas, avanzar con el establecimiento y el cumplimiento de la palabra de Dios, porque ya era necesario avanzar, pero Pedro no avanzaba. ¿Cuál era el problema de Pedro? Él tenía patrones fijados de acuerdo a la ley que el Padre había establecido en ese entonces. Vemos cómo Pedro no quería obedecer cuando el Padre se le reveló y le dijo: Pedro, mata y come, a través de un lienzo, y le mostró, le dio directrices. Sin embargo, él no estaba dispuesto a cambiar, a pesar de que era el Padre mismo abriéndole el entendimiento. Entonces vemos cómo Pedro se resistió por un tiempo, podríamos decirlo. Pero ¿qué causa esa resistencia? ¿Qué causa ese problema? Que no avancemos, que nos detengamos. Y eso impide nuestro crecimiento espiritual y también como persona, como hijos de Dios. Es muy importante saber de que ahora en Cristo no somos esclavos. Antes, cuando no teníamos a Cristo, éramos esclavos de muchas cosas. De la cultura, de nuestros antepasados, de maldiciones, de ritos, de pactos. Cuántas cosas nos ataron por mucho tiempo. Pero dice que ahora nosotros somos resucitados. Y un resucitado es una persona con una nueva vida, con una nueva esperanza. Una persona resucitada es una persona que es diferente, que ya no es esclava de lo pasado, de lo que le afectó en un tiempo. Eso es lo que nos ha impedido para que nosotros no avancemos. El Padre Celestial nos ha dado todos los recursos para que nosotros avancemos. El detalle es de que el discipulado que hoy el Padre nos está revelando no es el discipulado de antes. El discipulado que nos está revelando a nosotros no es el mismo discipulado que se ha presentado hoy en día en la iglesia. El discipulado de hoy es un discipulado que nos encara, que nos enfrenta con la realidad de la palabra de Dios y nos ubica y también nos lleva a que nosotros ascendamos a otro nivel con otro entendimiento, que lo que ya nosotros hemos vivido es necesario dejarlo atrás. ¿Por qué? Porque vienen nuevas promesas establecidas en la palabra de Dios. El plan del Señor Jesucristo tiene que cumplirse a cabalidad porque en parte se ha cumplido, pero muchas cosas no las hemos visto, han quedado estancadas, muchas promesas no las hemos visto. Entonces, para poder lograr lo que viene es necesario dejar lo que ya tuvo su función por un tiempo, pero es necesario dejar todo esquema, tradiciones. Lo que muchas veces nos afecta es el qué dirán. Yo recuerdo que por mucho tiempo Misión Cristiana del Calvario tenía mucho temor del qué dirán. Ese era un patrón, ese era un esquema que impedía que nosotros tomáramos de lo nuevo
y tomáramos ese discipulado personalizado que el Padre nos estaba brindando desde hace unos años a Misión Cristiana El Calvario. Pero era imposible tomar lo nuevo si nosotros no estábamos dispuestos a dejar lo viejo. Pero hemos visto cómo el Padre ha ido quitando de nosotros y nosotros hemos dejado que Él obre en nuestras vidas. Pero también ya es necesario que lo que ya hemos logrado ya tuvo su función, ya tuvo su efecto. Y es necesario trascender hacia el cumplimiento del propósito del Padre a una dimensión superior. En 1 Corintios 13, 11 al 13, en la traducción lenguaje actual dice: alguna vez fui niño, y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño. Pero ahora soy una persona adulta y todo lo he dejado atrás. Vemos cómo Pablo nos muestra en este ejemplo la importancia de dejar atrás lo que un día fui, lo que un día era, lo que un día logré, de la manera como yo lo hacía, cómo vivía, cómo actuaba, cómo reaccionaba, mis actitudes, cómo resolvía los problemas, cómo resolvía las circunstancias difíciles, cómo adoraba, cómo evangelizaba, cómo discipulaba, cómo establecía el reino de Dios, cómo trataba a mi familia, cómo corregía, cómo daba las ordenanzas en el hogar. Ahora es necesario que nos ajustemos al mismo mensaje que siempre se ha predicado, pero con esa revelación, con ese entendimiento que ahora el Padre nos está brindando, que nos está sacando del anonimato, del acomodamiento en el cual a veces caemos como personas, como discípulos. En Hechos 6:3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El Señor nos ha dado responsabilidades a todos. El Señor nos ha brindado esas oportunidades para crecer en el reino de Dios, dentro de su obra, dentro de la iglesia a la cual Él me ha permitido estar. Y ese crecimiento y ese desarrollo nos ha brindado madurez, estabilidad en el reino de Dios. Pero vamos por más. Es necesario ascender, trascender a una gloria mayor, con un entendimiento diferente, haciendo lo mismo, pero con una madurez y un entendimiento y una gloria mayor a lo que antes hacíamos, cómo vivíamos, cómo hacíamos las cosas. Porque seguimos siendo instrumentos del Padre, siervos de Dios, hacedores de su propósito. Y en este caso, en Hechos 6:3, vemos cómo es necesario encontrar a personas llenas del Espíritu de Dios, de buen testimonio y de sabiduría. ¿Por qué? Porque dice que ese trabajo, para poder servir, imaginemos qué perfil se requería, era servir mesas. Eso significa que nosotros, en muchos casos, Dios nos ha permitido discipular, adiestrar, compartir su palabra. Es necesario que nosotros tengamos una vida aún mayor de testimonio, de gloria, de ejemplo, de sabiduría, de entendimiento, de testimonio sobre todo. Vemos cómo dice: buscaron dentro de los hermanos a 7 varones de buen testimonio. Yo me imagino que habían más, pero eligieron a 7 de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes debemos de encargar este trabajo. El Padre está encargando, está responsabilizando a hombres y mujeres dentro de su reino. Por eso es necesario que nosotros salgamos de ese anonimato y meditemos que lo que ya hicimos ya tuvo su efecto. Lo que ya logramos ya tuvo su efecto, pero ahora nuestro trato, nuestro hablar con las demás personas, nuestro pensar, nuestra forma de ser debe de ser a un nivel mayor. Cuando nos relacionamos, cuando compartimos, cuando evangelizamos, cuando tenemos amigos, vecinos,
cuando tenemos esas relaciones laborales, nuestra forma de ser y nuestro testimonio debe de ser aún mayor para poder impactar y para poder establecer el reino de Dios. Cuánto más para discipular y para enseñar, que a nosotros se nos ha encargado palabra del Señor. Es necesario que cada uno de nosotros, pues, veamos y meditemos que el Padre Celestial demanda de mí esa transformación aún mayor. Vemos cómo dentro de la palabra de Dios vemos a personajes que fueron nombrados, que fueron elegidos, no por tener grandes experiencias o por ser personas adultas. En este caso, de los 7 estaban buscando a jóvenes. No dice la edad, pero me imagino que eran personas muy, como lo dice ahí, de buen testimonio, llenos de sabiduría y llenos de su espíritu. Pero habla ahí de jóvenes, ¿verdad? Entonces también vemos el ejemplo de Ananías. También él es un testimonio. En Hechos 22:12, en la Biblia de las Américas dice: y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí. Ananías era un hombre piadoso. Un hombre piadoso es un hombre bueno, bondadoso. Pero dice acá, y vivía según las normas de la ley. Él estaba sujetado o sujeto a la palabra de Dios, a la ley que en ese entonces se había establecido para los cristianos. Y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían ahí. ¿Quiénes son los que vivían ahí? Eran sus vecinos. Eran sus familiares, me imagino. Eran sus amigos con quienes él se relacionaba constantemente. Entonces, si nos damos cuenta, el Señor siempre ha buscado personas, y no bajo nuestro perfil, sino personas según Él ha determinado ya. Personas sujetos, personas obedientes, personas que se han dejado transformar y obedientes a la palabra de Dios. En este caso, Ananías vivía, dice, sujeto a las leyes del reino de Dios. Y era un hombre piadoso, dice, y de buen testimonio. Una característica que sobresale dentro de estos siervos es de buen testimonio. Entonces, ¿qué tienes que tener tú? Buen testimonio. ¿Qué tengo que tener yo? Buen testimonio. Delante de las demás personas, sobre todo. Delante de la familia. Pero esa característica es bien importante, porque yo no he conocido una persona que sea de buen testimonio y tenga ciertas características malas, como su nombre lo dice. Si es de buen testimonio es porque se ha dado a conocer como una persona que ha procurado mantenerse sujeto, obediente a la palabra de Dios y de buen testimonio para las demás personas. También vemos el caso de Felipe en Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿A quién predicaba? Predicaba a Cristo. No predicaba de él mismo, predicaba a Cristo. Y las gentes escuchaban atentamente, unánime. ¿Qué significa unánime? Él no causaba murmuración cuando él predicaba. Él no causaba murmullo o pleito o discordia entre las personas por el mensaje que él daba. No, ¿saben por qué? Porque él era de buen testimonio. Y entonces cuando él predicaba, la gente escuchaba atentamente y se gloriaba, se gozaba. ¿Por qué? Porque quien predicaba tenía el carácter y tenía esa capacidad. ¿Por qué? Porque era guiado por el Espíritu de Dios y daba ese testimonio. Qué difícil y qué triste es cuando nosotros a veces predicamos, ¿verdad? Y no somos de buen testimonio. ¿Qué pasa cuando nosotros predicamos y no somos ejemplo de lo que predicamos? Pareciera que ese mensaje no penetra en la vida de las demás personas. ¿Por qué? Porque nosotros también nos convertimos en piedra de tropiezo. ¿Por qué razón? Porque nosotros no somos buen testimonio.
Entonces, si para servir mesas buscaban personas llenas del Espíritu de Dios, llenas del Espíritu de Dios, de buen testimonio y con sabiduría, ahora para enseñar, para discipular, el perfil que Dios demanda es lo mismo, de buen testimonio y aún mayor. ¿Por qué? Porque es necesario que la gente, cuando nos escuche enseñar, nos escuche hablar, puedan ver a Cristo a través de cada palabra que nosotros damos. Cuando escuchen enseñarnos, vean a Cristo, escuchen a Cristo revelado en cada palabra. Felipe era dirigido y guiado por el Espíritu de Dios, y por eso él no se equivocaba. Todo ministro debe estar metido a la guía del Espíritu Santo. Esa es la razón. Cuando nosotros no somos guiados por el Espíritu del Señor, todo lo vemos humanamente, todo lo vemos superficial, y elegimos personas que tengan universidad, personas que sean graduadas, personas que, como decimos nosotros, que sean bien serviciales, pero no observamos el perfil que Cristo demanda. Entonces, vemos en los ejemplos que acabamos de ver, vemos cómo se elegían a las personas. Se elegían por su perfil, pero desde la perspectiva ley, podíamos decir, de Cristo, perfil de Cristo. Se buscaba el buen testimonio. En muchos casos no se ve eso. Solo vemos que sean muy pilas para enseñar, para hablar, como nosotros decimos. Pero no se ve el perfil del buen testimonio, de sabiduría, tampoco lo vemos. Tampoco vemos el perfil que sea lleno del Espíritu de Dios. Lo vemos humanamente. ¿Y qué hace el ministro dentro de la iglesia? Busca ese tipo de características, pero no busca el perfil que Dios demanda. Pero no digamos nosotros, pero ¿qué va a pasar o qué va a pasar conmigo? El Padre por eso nos está hablando en este momento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos trascender. Por eso Él dice que nos quiere desacomodar, para que nosotros vayamos hacia adelante y avancemos. ¿Por qué? Porque esas cosas mayores que vienen, al igual que como Felipe estaba predicando, y que la gente escuchaba tan atentamente y estaban recibiendo unánime, de la misma manera, todos con gozo, con alegría, de la misma manera es necesario que cuando nosotros prediquemos, la gente vea a Cristo, la gente se regocije, la gente se alegre cada vez que nosotros enseñamos, predicamos o evangelizamos. Vemos el ejemplo también de Demetrio. Dice, acá creo que no anoté la cita bien. Acá está en Juan, en tercera de Juan 1:12. En la versión NIV dice, Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio, y tú sabes que nuestro testimonio es verdad. Vemos en este caso a un siervo de Dios tan especial, de buen testimonio. Dice, Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos, también de parte de la verdad. Si lo comparaban con la palabra de Dios, con las leyes de Dios, también daba testimonio de que él las cumplía. También los mismos discípulos también daban testimonio. Y también le dice al otro hermano acá, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. O sea, el testimonio que ellos daban de Demetrio, tú sabes que también es verdadero, le dice. ¿Por qué? Porque ellos lo habían visto, lo habían conocido, compartieron. Entonces vemos el perfil de cada discípulo, en este caso de cada siervo. El buen testimonio nunca faltó en ellos, y por eso impactaba cada enseñanza que ellos daban.
El ejemplo de aquel hermano en 2 Corintios 8:18, en la Reina Valera, el hermano cuya alabanza que nos habla, ¿verdad? Dice, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Vemos lo importante y lo especial que en este caso no se menciona el nombre de la persona, pero era de buen testimonio. ¿Por qué? Porque la alabanza de él era conocido por todas las iglesias. Era de buen testimonio, en otras palabras. Y el hermano andaba de iglesia en iglesia. ¿Pero por qué lo invitaban? No porque era un cantante, sino dice porque el testimonio o la alabanza que él daba era de acuerdo a la palabra de Dios. Estaba sujeto a las demandas y a la obediencia del Padre. Y él se convirtió en ese testimonio para muchas personas. Y verlo a él daban ganas, me imagino, de adorar, de seguir a Cristo, de ser como él. ¿Por qué? Porque él tenía al Padre, a Cristo en él. Él era el reflejo del Padre y del Hijo en su vida. Por eso es la importancia de que cada discípulo podamos dar ese buen testimonio. En 2 Corintios 3:6, en la Reina Valera, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. De esto nos quiere salvar el Padre, el Señor mismo, de esos patrones de la ley, de lo que un día tuvo su efecto, de lo que un día funcionó, de lo que un día salvó a miles de personas, pero que hoy es necesario vivir de otra manera, como escogidos, como siervos de Dios. La letra es una estructura religiosa que nos lleva a defender tanto la ley, que nos lleva a contender y a caer en pleito y en contiendas, mas no a vernos y evaluarnos cómo estamos viviendo, no como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la ley busca simplemente como el mundo, podríamos decir, casi como el mundo ve las cosas, así la ley también busca este tipo de perfil. Pero el reino de Dios cambió cuando Jesucristo vino. Él vino a quitar toda estructura, todo paradigma que impedía que muchas personas fueran salvas o que fueran a una gloria mayor. Hoy tenemos la oportunidad no solo de ser salvos, sino vivir una vida libre, una vida gloriosa, una vida en santidad, pero una vida en libertad, estableciendo el reino de Dios gozosa. ¿Por qué? Porque vemos que humanamente se busca un perfil de acuerdo a la capacidad. Hoy en cada empresa, en cada lugar, andan buscando personas que tengan esa experiencia, pero relacionada con el puesto que van a ocupar. De lo contrario, no se lo dan. Y son las mismas personas que ya tienen 10, 15 años de trabajar, que ahí siguen trabajando. Porque alguien intenta meter papelería, no se lo dan. ¿Por qué? Porque no tiene experiencia. Y si tiene experiencia, está relacionado con otro tipo de trabajo. En el reino de Dios no es así. En el reino de Dios no se busca personas de acuerdo al puesto que yo quiero poner. Me contaba mi primo, tuve la oportunidad de platicar con él hace unos días y me decía, fíjate, me dice, que la iglesia donde yo voy, él está en Estados Unidos, tiene como 600 miembros. Y mira, me dice, fíjate que yo dirijo la alabanza, pero fíjate que a mí me da pena, me dijo, porque yo no tengo buena voz, me dice. Pero fíjate que el pastor, me dice, los líderes de la iglesia, a mí me ponen siempre. Y yo a veces les digo que no, me dice, que hay muchos. Y cierto, dice, que ahí le dan la oportunidad a muchos. Pero a él siempre lo eligen para cantar. ¿Pero por qué? Porque dice que él dentro de la iglesia se ha ganado el respeto de todos. Incluso dice que como son 600, él no conoce a muchos hermanos. Cuando él anda por la calle, en el mercado, en alguna tienda, le llaman por su nombre. Hola hermano, ¿qué tal? Y él los saluda, dice, pero ni sabe ni quiénes son. Entonces,
la gente me contaba y me decía, mira, yo me siento, no sé, me siento tan pequeñito de muchas cosas que el Señor hace conmigo, me dice. Él tiene buen testimonio, Él adiestra, Él discipula, Él aconseja a jóvenes, Él hace muchas cosas dentro de la obra de Dios. Pero Él me mencionaba y me dice, y me contaba en broma, ¿verdad? Me dice, imagínate, me dice que cuando es mi cumpleaños todos quieren celebrármelo. Dice que este año que pasó Él les dijo que Él no quería que le celebre, que nadie le fuera a celebrar nada, porque dice que Él se siente apenado, porque dice que tardan hasta 15 días, tal vez el día de su cumpleaños ya estaba apartado desde hace 6 meses, porque alguna familia le dice, mire hermano, no se vaya a comprometer con nadie, y del siguiente día hay otra familia que ya lo va a llevar a comer a otro lado. Tarda 15 días, dice, celebrando su cumpleaños. Pero yo me reía y me gozaba. Y digo yo, eso es así. Cuando un hijo de Dios es de buen testimonio, da ese testimonio, la iglesia lo va a estimar. Y cuando esa persona predica, cuando esa persona canta, no importa que no tenga buena voz, no importa que no hable fuerte, si tal vez tiene una voz bajita, pero la iglesia le va a prestar toda la atención. ¿Por qué? Porque el buen testimonio nos lleva a expandir el reino de Dios y que la gente crea que verdaderamente Cristo existe, que el Padre existe. En Marcos 16, 14 al 18, y vamos a ir culminando, ya dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. Estamos hablando del Señor Jesucristo, cuando Él ya había muerto y resucitó. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vemos las maravillas a lo que el Padre nos está retando en esta hora. Si esas maravillas no las hemos visto, es porque el Padre está esperando que nosotros salgamos y trascendamos. Este es un reto para los hijos de Dios. Esas maravillas quiere hacer contigo y quiere hacer con mi persona. Pero ¿qué es necesario? Que yo me convierta en una persona de buen testimonio, una persona llena del Espíritu de Dios y con mayores virtudes. ¿Para qué? Para que cuando yo predique, para cuando yo hable, cuando yo trabaje, mi vida impacte en las demás personas. No porque lo diga yo, sino porque el testimonio de lo que las demás personas dicen de mí, eso a la verdad hace creer a las personas quién es mi Dios. Y Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Todo esto es un testimonio. ¿Por qué se predica? Para testimonio. ¿Por qué tú tienes que tener un estilo de vida correcto? Porque tienes que ser testimonio. ¿Por qué tengo que predicar el evangelio del reino de Dios? Para testimonio de las naciones, para que no haya excusa para nadie. Que por qué no creyó, que por qué no se arrepintió, que por qué no vino a Cristo, que nunca se le predicó. Cuando tú y yo nos convertimos en este tipo de discípulos de buen testimonio, llenos del Espíritu de Dios, estableciendo su reino, nosotros confrontamos al mundo con el testimonio de Cristo y presentamos a Cristo vivo. Amén. Que el Señor te bendiga en esta hora. Espero haya sido de mucha bendición este mensaje, y que cada mensaje que el Señor nos hable, nosotros estemos también con esa actitud correcta para ser transformados como discípulos de Dios, al igual como los ejemplos de los discípulos que vimos. Que el Señor te bendiga.